tu palabra para ponerla en práctica, Señor, porque de verdad que queremos agradarte, de verdad, Señor, que queremos ser perfume agradable delante de ti, mi Dios, y sabemos que solo tu palabra puede transformar nuestras vidas y hacernos cada día más perfectos delante de ti, santificarnos día a día a través de ella, Señor. Y aquí estamos, para eso nos conectamos, Señor, para aprender de ti. Ayúdanos, Señor, a los que enseñamos y también a los que queremos aprender. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que se ha podido conectar. Bendice a aquellos que por alguna razón no lo pueden hacer, para que pronto, Señor amado, tal vez en el próximo ciclo, ellos puedan estar también. Padre, te ruego una bendición para sus hogares, para su familia, para su mesa, para su fuente de trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para comenzar, vamos a hacer un repaso del Salmo 51. Miren, el Salmo 51, aquí mismo, como lo explica el texto arribita, para el que tenga su Biblia, dice que fue escrito por Hola. David. Buenos días. Dice que fue escrito por David después que se llegó a Betsabé. No sé si ustedes recuerdan la historia. David era rey y podía tener todas las esposas que él quisiera, ¿cierto? Que fueran solteritas, que no tuvieran marido. Pero se enamoró de la esposa del capitán de su ejército, de Urías, se enamoró de Betsabé, y lamentablemente se allegó a ella, y ella quedó embarazada. Cuando David se entera que Betsabé quedó embarazada, urde un plan para pasarle el gol a Urías, como decimos nosotros los chilenos, no sé cómo se dirá en el extranjero, pero para engañar a Urías y que él creyera que el hijo era de él. Lo manda a llamar porque estaban en batalla, lo manda a llamar y con la intención de que él se allegue a Betsabé para que él piense que el bebé es de él. Pero Urías decía, ¿cómo yo me voy a allegar a mi mujer, voy a estar con ella, sabiendo que mis compañeros están en guerra, están peleando? Yo no puedo disfrutar, tener deleite con mi esposa cuando mis compañeros están muriendo en la guerra. Entonces Urías no quiso entrar al dormitorio con su esposa. David se entera de esto y invita a Urías y beben. Lo hace prácticamente casi emborracharse para ver si curadito, digo yo, sucedía que él se llegara a su esposa. Pero no fue así. Urías, aún tomado, ¿cierto? Él tenía conciencia, ¿cierto? Y dijo, no puedo allegarme a mi esposa mientras que mis compañeros están muriendo en la batalla. Entonces David, cuando se entera que Urías no se allega a su mujer, urde otro plan. Le indica a uno de sus generales, ¿cierto?, del ejército, que Urías vuelva a la batalla y que lo ponga en primera línea. ¿Qué significa esto? Lo enviaba a morir, ¿cierto? Este fue el plan que hizo David. Mandó prácticamente a matar a Urías para él poder tomar a Betsabé como su mujer. Urías muere en la batalla, David toma a Betsabé, pero Dios le manda un profeta, el profeta Natán, ¿cierto?, que le vaya a contar una historia. Y le dice que había un hombre que tenía muchas ovejitas y había otro que vivía cerca que tenía solo una. Y que al hombre que tenía muchas ovejas le llegó un invitado a su casa. Y él no quiso matar a ninguna de sus ovejas, sino que quería matar la ovejita de este que tenía solo una. La toma y se la ofrece a sus invitados. Entonces el rey David, tan enojado, dice, ¿quién ha hecho tal cosa? ¿Cierto? Esa persona debe pagar por lo que hizo. Y ahí Natán le declara que esa persona era el mismo. Y entonces David toma conciencia del gran pecado que él había cometido. Una, codició a la mujer de su prójimo, fornicó, se allegó a ella, adulteró. Después de eso, quería engañar a Urías. Como no lo pudo engañar, lo mandó a matar. O sea, aquí David faltó a casi todos los mandamientos que Dios había establecido. Entonces, arrepentido en su corazón, muy dolido en su corazón, hermanos, él escribe este salmo. Este salmo, el Salmo 51,
Cuando yo me convertí al Señor y llegué a conocer este salmo, yo creo que sentí lo mismo que sintió David por haberle fallado a Dios, por haber cometido ese pecado tan grande, esos pecados, porque eran muchos. No sé si alguno de ustedes, después que lo leamos, va a sentir lo mismo, porque es una oración de arrepentimiento que le hizo David a Dios, ¿ya? Y Dios lo perdona porque David se arrepiente de corazón, de verdad, pero debe pagar la consecuencia de su pecado. ¿Y cuál fue esa consecuencia? El bebé que era de él, que estaba esperando Betsabé, una mujer de la que él se había enamorado, pierde ese bebé, ¿cierto? David llora un mes completo por ese bebé, humillado, arrepentido, ¿cierto? Delante de la presencia de Dios, él se viste de saco, de arpillera, de silicio, dice la palabra del Señor, se pone ceniza sobre su cabeza, está en ayuno, clamando por si Dios le perdona la vida a ese bebé por causa de él, pero Dios había decidido llevar al niño a su presencia, ¿cierto? Y David llora por eso, sufre. Y el Salmo dice así, hermana Erika, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Es un salmo maravilloso, hermano. Es un salmo que refleja realmente cuando una persona está arrepentida. Es un salmo que nos enseña, ¿cierto? Eh, el verdadero espíritu contristado, cuando realmente aquí David se arrepiente de haberle fallado a Dios, él que tanto bien le había hecho, y él cómo le paga, urdiando, ¿cierto? Todo este plan que hizo para destruir a Urias, ¿ya? Y para quedarse con Betsabé. Bien, eso era de la clase de la semana pasada, ¿cierto? Que hablábamos sobre arrepentirse. Sobre el verdadero arrepentimiento, ¿cierto? ¿Cuál era el verdadero arrepentimiento? Yo iba para Volverse a allá, Dios. claro, iba hacia el pecado, iba haciendo lo malo en el camino, no me importaba nada. De repente, ¿cierto? Alguien me habla del Señor, conozco al Señor, dejo entrar al Señor en mi vida, pero tengo que pedirle perdón por todo lo malo que he hecho, me devuelvo, me regreso a Dios, oigo su voz que Él me está llamando y yo regreso a Dios. Y en el camino tengo que ir dejando, ¿cierto? Despojándome de todo lo malo que yo había adquirido sin Él, ¿cierto? De eso se trata. Ahora,
aprendíamos que la Biblia nos enseña a nosotros el camino que debemos seguir. Primera lección, ¿cierto? La Biblia nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, ¿cierto? La segunda lección aprendida fue que todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, ¿cierto? Aprendimos que Dios, solo Él puede hacer algo para salvarnos de la consecuencia del pecado, de la muerte. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Nos regala la salvación, nos envía a su Hijo, ¿cierto? Para que a través de Él nosotros seamos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios que Él tiene contra todo lo que es malo, contra todo lo que se revela contra Él, ¿cierto? Ahora, la semana pasada aprendimos sobre el arrepentimiento y ahora vamos a aprender, ¿es posible nacer de nuevo, hermano? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice necesitamos nacer de nuevo? ¿Ya? Vamos a abrir nuestro PowerPoint, hermano Luis. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Somos realmente hijos de Dios, hermano? ¿Qué opinan ustedes? ¿Somos todos los que habitamos la tierra hijos de Dios? Quisiera que me dieran opiniones. Amén. ¿Alguien quiere opinar? Pues hijos de Dios, sí, hermana Ivonne, pero no todos lo buscamos como Él quiere. De ellos no sé si seremos hijos de Él o no, todos, no sé. Hermana Ivonne, todos no somos hijos de Dios, somos todos somos creación de Dios, pero hijo de Dios es todo aquel que le acepte como su Salvador. Amén. ¿Alguien más tiene otra opinión? Sí, amén, hermana. Yo comparto con la hermana que recién acaba de decir que todos... ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ya, comparto con la hermana que acaba de hacer su comentario que todos somos creación de Dios. Ya. Y mientras nos recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra, si confiesas tus pecados, ¿no es cierto? Y te arrepientes, y bueno, ahí dice Dios que nos entrega su salvación y pasaremos a ser hijos de Dios en honor a, digamos, arrepentirnos de todos nuestros errores y comenzar una nueva vida en Él conforme a su voluntad, conforme a sus leyes y todas esas cosas que Dios quiere para nuestro beneficio. Amén, amén. Mire, la palabra de Dios dice así: a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso está en Juan. Si ustedes tienen su Biblia al lado, pueden abrirla en el Evangelio según Juan, el capítulo 1 vamos a leer en adelante. Hermano Luis, yo lo tengo escrito en el Power, así que si alguno no lo tiene, lo podemos leer desde el celular. La siguiente diapositiva, por favor. Amén. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí están hablando de Jesucristo, la palabra de Dios habla de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan, sino para que diese testimonio de la luz, testimonio de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, ¿cierto? Vino al pueblo de Israel en un principio y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a usted
yo, y si hay alguno entre nosotros que aún no le haya recibido, bien, estas clases son para que aprendamos, hermanos, dice aquí, más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales, hermanos, no son engendrados así de la guatita de la mamá, de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, porque el hombre lo decide, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios, ¿ya? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Avancemos. La siguiente diapositiva, hermano Luis, por favor. ¿Es posible nacer de nuevo? Y aquí vamos a leer la historia de Nicodemo, ¿ya? Que es un fariseo, un maestro de la ley, la conversación que él tiene con Jesús, donde Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. La siguiente diapositiva, tengo la historia escrita en una, ahí está. Mire, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Hermano, él era una persona importante, estudiaba la Biblia al revés y al derecho, se conocía toda la Torá en ese entonces, que son los primeros 5 libros de la ley, los profetas. Dice la palabra, conocía los salmos, los proverbios, en fin. Aparte de todo eso, era un hombre rico. Este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, Rabí significa maestro, ¿ya? Es una forma respetuosa de referirse a Jesús en este caso. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A mí me llama mucho la atención en la forma en que Jesús le responde. Nicodemo le habla de una manera, pero Jesús se va directo al hueso. Le dice, de cierto te digo. Cuando Jesús dice, de cierto te digo, porque está declarando una verdad absoluta, le está diciendo algo, un principio, que el que no naciere de nuevo no puede ver o no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí Nicodemo no entendía mucho la palabra espiritualmente, como se debe ser comprendida. Él las estaba mirando desde el punto de vista como hombre, ¿ya? Respondió Jesús y le digo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa que no naciere de agua y del Espíritu? Los voy a poner un poquito en el contexto donde están teniendo esta conversación. Juan el Bautista en ese tiempo estuvo predicando, ¿cierto?, sobre el arrepentimiento, sobre el reino de Dios y que era necesario arrepentirse. Y bautizó a los hombres que se arrepentían, que venían a él en agua, ¿cierto? Los hundía en el río Jordán como un símbolo de que estaban renunciando a todos sus pecados y al salir del agua eran nueva criatura. Pero los fariseos no fueron a bautizarse con Juan, porque ellos se creían demasiado puros, demasiado santos. Ellos no necesitaban el arrepentimiento del que hablaba Juan el Bautista. Ellos no necesitaban bautizarse en agua para dejar atrás sus pecados, porque a los ojos de los hombres ellos se creían santos, ¿ya? Ellos eran buenos, cumplían con toda la ley, respetaban, ¿cierto?, los diezmos, las ofrendas, en fin, se creían personas justas, con mucho conocimiento. Pero Jesús, ¿qué le dice aquí? Le dice,
de cierto te digo que el que no naciere de agua, o sea, el que no se arrepiente de sus pecados y decide bautizarse, como lo estaba haciendo Juan en ese entonces, y del Espíritu, porque cuando uno se bautiza, se arrepiente, Jesús envía a su Espíritu Santo a habitar dentro de nosotros. Aquel que no pase por ese proceso, hermano, no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí Jesús le explica: lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La siguiente diapositiva, hermano Luis. No te maravilles, le dice Jesús, de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿A qué se refiere Jesús cuando le dice esto a Nicodemo? Porque yo lo leía cuando era más chica y no entendía. ¿Qué tiene que ver este versículo en todo el contexto del que se está hablando? Bueno, de grande lo aprendí y me encanta que otros también lo podamos comprender. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Ninguno de nosotros puede ver el viento, ¿cierto, hermano? Pero sí podemos ver su paso. Cuando pasa el viento, podemos ver cómo se movieron las hojas de los árboles, podemos ver cómo se nos movió el pelo, ¿cierto? Podemos ver la obra que hace el viento cuando pasa. No lo vemos, pero no lo vemos, ¿cierto? O sea, no lo podemos ver en sí ni oír, pero vemos el efecto que el viento hace. Hermano, dime. Hermano Luis, ¿me quieres hablar? Sí. Nosotros no somos solo cuerpo, somos cuerpo, alma y espíritu. Igual Amén. es interesante ese punto porque nuestro cuerpo, ¿cuándo nace? Cuando sale del vientre de nuestra madre. Nuestra alma es nuestra identidad, pero el espíritu, el que nos conecta con Dios, finalmente nosotros, como dice el mismo Jesús, aunque estamos vivos en cuerpo, estamos muertos espiritualmente. Y el espíritu solo nace cuando Dios nos permite nacer de nuevo. Es el espíritu el que nace de nuevo y el que empieza a transformar nuestra alma. Amén. Por eso dice aquí que no lo vemos. Nosotros no lo vemos al Espíritu Santo, ¿cierto? No lo vemos, pero sí podemos ver la obra que Él comienza a hacer en nosotros. A eso se refiere el versículo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu despierta, se vivifica, nace de nuevo. Y entonces se pueden empezar a ver las obras que el Espíritu está haciendo dentro de nosotros. Transforma nuestras vidas, hermano. Transforma nuestras vidas. Y Nicodemo le responde y le dice: ¿pero cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Nicodemo, tú te sabes la Biblia casi por completo y no has logrado comprender esto. Porque podemos ver a través de la Biblia muchos versículos que hablan sobre esto. El mismo Salmo 51, cuando David clama y le dice: Señor, crea en mí un espíritu recto y renueva el espíritu dentro de mí. O sea, Nicodemo tiene que haber leído todo esto y aún así no comprendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús le dice en el versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, le dice Jesús, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se refiere Jesús cuando le responde de esta manera a Nicodemo y trata el tema de Moisés? ¿Se acuerdan ustedes, si han visto la película, si aún no han leído el texto, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto y anduvo 40 años por el desierto,
hubo un momento en que ellos se enfermaron, vino como una enfermedad grave, una plaga, una pandemia, digo yo, a los israelitas en el desierto, y Dios le manda a Moisés a levantar una serpiente de cobre, ¿cierto?, en un mástil, y que todo aquel que mirara la serpiente, ese iba a ser sanado. Las personas que se empezaron a cuestionar, ¿cómo vamos a ser sanados por solo mirar la serpiente? Toda esa gente murió finalmente, pero los que creyeron y los que aceptaron mirar la serpiente para ser sanados, esos, ¿cierto?, fueron sanados. Así dice el Señor aquí, que es necesario que también el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús le estaba revelando a Nicodemo la forma en que él iba a ser levantado, igual que aquella serpiente en el desierto, a ser crucificado, iba a ser para que todo aquel que le miráramos, que le recibiéramos, que creyéramos en ese sacrificio que él estaba haciendo por nosotros, ese no se iba a perder, ese iba a tener vida eterna. Amén. El siguiente power, hermano Luis, y vuelvo a recordarles, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra del Señor, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la gente se empieza a cuestionar o a buscar otros caminos, hermanos, para llegar a Dios, va a morir. Porque el único camino que nosotros tenemos para volvernos a Dios es a través de Jesús. Dice aquí la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, hermanos, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la condenación, hermano? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de la luz, porque sus obras eran malas. Y nos pasa hoy en día que nosotros podemos comprobar cuando predicamos y evangelizamos, hay mucha gente que no quiere volverse a Dios, pero no quiere volverse a Dios porque no quieren dejar de hacer lo malo, porque están acostumbrados a mentir, porque para ellos es más fácil ganarse la vida robando. Y conozco mucha gente que tienen como profesión robar, engañar, defraudar, qué sé yo, y no quieren venir a la luz porque no quieren que sus obras sean reveladas, ¿cierto? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En este caso, en el caso de Nicodemo, ellos tenían muchas obras externas, hermano. Ellos hacían muchas cosas para que los demás los vieran, pero no se preocupaban de transformar lo que realmente era importante, sanar el alma, pedir perdón, arrepentirse de sus... ellos eran como soberbios, arrepentirse de sus soberbias, de que ellos se creían los mejores, ¿cierto? Y eso en sí era pecado, porque ponían más cargas a los demás hombres que ni siquiera ellos eran capaces de llevar. La siguiente diapositiva, hermano Luis. Yo encontré esta imagen en el internet, que la encontré muy, muy bonita, y las quiero compartir con ustedes. Dice, nuevo nacimiento y nueva vida. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación, hermano. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Cuando hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo, como el viento, no lo vimos nosotros, sopló nomás, entró en nuestro corazón y comenzó a hacer la obra de transformarnos en una nueva criatura. Por eso la palabra del Señor, Jesús le decía a Nicodemo, es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Lo mismo para nosotros, hermanos. La siguiente diapositiva, hermano Luis. Ahora, hermanos, completa. Eso ahí. Ahora vivimos para Dios. En Gálatas 2:20 dice que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Si alguno tiene su Biblia a mano, me gustaría que por favor la pudiéramos abrir para que leamos el texto. Yo la tengo aquí al ladito mío. Dice así.
Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando le aceptamos, después de habernos arrepentido, toda la vieja criatura, ¿cierto?, es crucificada juntamente con Cristo. Él ocupó mi lugar en la cruz. Yo debía morir por mis pecados, pero Él tomó mi lugar. Entonces, cuando yo le recibo en mi corazón, estoy siendo crucificada, es cierto, toda mi vida llena de pecados pasada en la cruz, y como Cristo resucitó, nosotros nacemos a una nueva vida. Ya no vivo yo, dice el dibujo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que ahora vivo en la carne después de conocer al Señor, ¿cierto? Lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Debo renunciar al pecado. Sí o sí. La siguiente diapositiva, hermano. La carne, el mundo, el yo, el pecado, Satanás, todo eso fue crucificado en la cruz. Yo morí con Cristo y ahora Cristo vive en mí. La siguiente diapositiva, hermano Luis. El pecado, hermanos, ya no tiene poder sobre nosotros. Comprendamos bien esto, hermano, comprendámoslo, asimilémoslo en nuestra vida, que nuestro hombre viejo fue crucificado junto con Cristo, a fin de que fuera destruido el cuerpo del pecado, para que ya no seamos más esclavos del pecado. No seamos esclavos del pecado nunca más. La vieja naturaleza fue crucificada, el viejo hombre lleno de pecado, ¿cierto?, fue crucificado juntamente con Cristo y ahora nosotros no debemos practicar más el pecado. Romanos 6:6. Sí, Sigamos, la siguiente. tengo Luchito, por favor. sí, tengo un texto que siempre lo leemos, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y en 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, no más, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Una de las diferencias de tener a Cristo en el corazón es que yo ya soy libre. Antes de Amén. Cristo yo no era libre y por lo tanto las cosas me dominaban, el vicio, cualquier cosa podía tomar control de mi vida, alguna adicción o algún pecado podía tomar control de mi vida y uno siempre escucha al alcohólico que dice, no, si yo lo dejo cuando quiero. Y verdad que no puede porque es esclavo de eso. Pero cuando mi hermana Ivonne dice que nosotros aceptamos a Jesús, Jesús nos hace libres y nos da la capacidad de decir no, la capacidad de decir esto es lo que me conviene, ya nada me puede dominar. Eso, hermana Ivonne. Amén, amén. Vamos a ver el texto, Efesios 4, 17, 22. Tenemos que vivir, hermanos, una vida nueva. El siguiente diapositiva, hermano. Con respecto a la vida que antes llevábamos, se nos enseñó que debíamos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por deseos engañosos. Efesios 4, 17 dice así, esto pues les digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros, hermanos, tú y yo, no hemos aprendido eso de Cristo. Si en verdad habemos oído al Señor y habemos sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, de la vieja mujer, ¿cierto?, que está viciada conforme a los deseos engañosos, y renovemos en el espíritu, ¿cierto?, de nuestra mente. El 24 dice, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén.
hasta ahí lo vamos a dejar porque es largo y yo les invito a que lean el Efesios para que aprendan los consejos que el Señor nos da a través de su palabra. Así que, hermanos, conocimos al Señor, le recibimos en nuestro corazón, nos quitamos, ¿cierto?, esa vida de pecado que llevábamos y nos vestimos del nuevo hombre. Vístanse, revístanse de la nueva naturaleza, seamos diferentes, seamos santos, seamos buenos como Dios quiere que seamos, ¿cierto? Me encantó ese dibujito ahí del viejo hombre colgado en un colgador, ¿cierto? Lo dejamos atrás y nos vestimos de lo que Dios quiere que nos vistamos, ¿ya? La santidad, pasamos a nuestro siguiente tema, porque este era dos temas, el nuevo nacimiento y la santidad. Pasamos al siguiente tema aquí, hermano, tuve que unir dos clases para resumir. La santidad comienza en el ser, hermano, transformo mi manera de pensar, ya no quiero vivir como yo vivía antes, quiero vivir como Dios quiere que yo viva, y eso se va a manifestar en lo que yo haga de aquí en adelante. Amén. Ya no voy a hacer lo mismo que hacían antes, andar chismeando, parándome en la puerta, pelando con las vecinas. No, ya no voy a hacer más eso, al contrario, voy a averiguar si hay algún vecino que me necesita, voy a ir a orar por él, lo voy a ayudar, y si me quieren hablar mal de otra persona, yo le voy a decir, ¿sabe, vecino? ¿Usted le conversó eso a la vecina? No, bueno, convérseselo a ella primero y después lo conversamos entre nosotros o invitamos a la vecina para que también se haga parte de esto, ¿cierto? Pero ya no vamos a apelar más a la vecina, no vamos a hablar más mal de ellos, ni de nuestros hermanos y todo eso. Cuesta, hermano, es un proceso que se debe vivir, pero para eso está el Espíritu Santo dentro de nosotros, que no lo vemos, pero lo sentimos, y que Dios anhela y desea que nuestra vida sea transformada. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí hay dos palabras que son muy parecidas, pero está dos veces la misma oración: santificados, llamados a ser santos. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, éramos del mundo, pero cuando lo recibimos, Él nos toma y nos cambia, nos saca del mundo, ¿cierto? Y nos pone, nos hace parte. Ivonne, Sí, por favor, sí, hermano Luis. es que me gustaría, antes de explicar bien esto, ¿qué opinan los hermanos acerca de qué significa para ellos la santidad? Porque puede ser un concepto muy elevado para ellos. Y me gustaría escucharles. No sé si alguno quiere opinar qué significa para él ser santo o la santidad, porque hoy día es como algo raro decir, hablar de santidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es la santidad? Si quieren los nomino. Cuando nosotros hicimos la tarea con mi esposo, buscamos como dos significados, el de los que piensan los hombres y qué decía Dios, y en el que encontramos de los hombres decía santificar es literalmente poner aparte para el uso o propósito especial, en sentido figurado, hacer santo sagrado. Eso piensan ellos de lo que... Y cuando miramos un poco lo de la parte espiritual, decía, deberíamos estar viviendo vidas de separación para Dios, saliendo del pecado y del mal. Los santos deberían ir santificándose cada vez más. O sea que es como un proceso la santificación, el apartarme o separarme no quiere decir que voy a estar adentro de una pieza sin que nadie me mire, sino que tratando de cumplir siempre su propósito o la vida o el testimonio y un montón de actitudes que pueda tener, tratando siempre de tener como mi modelo a Jesús. Eso comprendimos un poco de lo que era la santidad como un proceso para acercarnos más a la verdad de Dios. Excelente, porque a veces uno piensa en la santidad como nos transmitió la cultura católica. Y entonces pensamos en un santo, ¿cierto, hermano Ivonne? Como alguien inalcanzable. O sea, ¿cuándo nosotros vamos a llegar a eso? Y la Escritura dice que nosotros vamos a alcanzar la santidad. De hecho, cuando aceptamos a Jesús ya somos santos. Y eso no significa que seamos buenos, que seamos puros, que no matemos una mosca. Sino eso. Yo quería hablarles de eso porque tenemos esa mala idea de que cuando hablamos de santidad estamos hablando casi de que tenemos que aislarlo en la cordillera, ¿cierto? Y no hacer nada.
y eso no es la santidad. No sé si alguien más quiere opinar antes de que pasara el hermano Ivón de nuevo para continuar. ¿Alguien tiene alguna duda ahí en el tema de la santidad? ¿Ha escuchado el tema de ser santo y no le calza en la cabeza? Yo, hermano, no entiendo. No entiendo santidad, no la entiendo. A ver si me la explica bien, por favor. Sí, la O es que la hermana, hermana Ivonne me la explica bien. la hermana porque no- Claudia lo dijo muy bien. Dios Sí, nos aparta. Santidad significa apartado, somos para apartada. Dios. Somos alguien para Dios. Eso significa ser santo. El mundo le da otro significado, que tiene que hacer milagro. No, si yo soy de Dios, ya soy apartado, soy santo. Pero claro, nosotros no andamos jactando hoy, soy santo, ¿cierto? Hermano Ivón. Amén. Está bien. Cualquier duda o consulta, hermano, por favor, no dude en poner en off su teléfono, va su micrófono, en on, ¿cierto? Y preguntar nomás, porque siempre van surgiendo cosas y no nos podemos quedar con las ganas de saber. Tenemos que preguntar, ¿ya? Porque preguntando aprendemos. Miren, bien lo explicaba nuestra hermana Claudia. Y eso es lo que yo les iba a contar antes. Antes de conocer al Señor, antes de recibirlo en nuestro corazón, nosotros éramos uno con el mundo. Éramos todos iguales. No nos diferenciábamos en nada, ¿cierto? Pero cuando recibimos al Señor en nuestro corazón y le ofrecemos nuestra vida a Él para que Él tome el control de nosotros, Él nos toma y nos aparta espiritualmente. Esto es espiritualmente, hermano. Nos toma y nos aparta del mundo y nos hace suyos. Pasamos a formar parte de la propiedad privada de Dios. Ya, para explicarlo un poquito mejor. Ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pertenecemos al reino celestial, al reino de Dios. Eso es ser santo. Él nos aparta del mundo para Él. Eso es ser santo. No es que andemos con la aureola, ¿cierto? Aquí arriba de la cabeza y con una sotana larga y con las manos así puestas como en oración. No, no es eso. O aquí en Chile podríamos pensar en el padre Alberto Hurtado, o en Sor Teresita, o en Teresa de Calcuta, más internacional, ¿cierto? No son ese tipo de santos, como decía nuestro hermano Luis, que nos han heredamos de la cultura católica, sino que santo es ser apartado por Dios para su reino. Y vivir en santidad, hermano, como ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros y despertó nuestro espíritu que antes estaba muerto en delitos y pecados, que antes estaba dormido, ¿cierto? Porque no había una comunión, una relación con Dios. Ahora que el Espíritu Santo vino a mover, a soplar dentro de nosotros y nacimos de nuevo, nosotros debemos buscar la santidad. ¿Qué significa buscar la santidad? A medida que vamos avanzando en nuestro caminar cristiano, vamos dejando atrás todo lo malo que antes hacíamos, ahora no lo hacemos más. En todas las cosas malas que antes pensábamos, ya no las pensamos más. Si era buena para decir garabatos o ser maldiciente, decir groserías, ya no las digo más. Y eso se va a ver. Los que me conocen van a notar ese cambio en nosotros. A mí me conocían de una manera, pero ahora me ven de otra. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho esa transformación en mi vida. Antes era mentirosa, era peleadora, qué sé yo, y todo eso. Ahora a lo mejor sigo peleadora, pero menos que antes, hermano, y estoy en proceso para dejar de serlo totalmente, ¿ya? Así que sigamos con los siguientes textos donde el Señor en su palabra nos insta a buscar la santidad. Dice, la santidad es exigida por Dios, sino que así como aquel que os llamó es santo, Jesús es santo, así también nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así dice Pedro en su carta, en su primera carta. Porque Dios no nos llamó a impureza, hermanos, no nos llamó a seguir haciendo lo malo, sino que nos llamó a santificación. Eso lo encontramos en Primera de Tesalonicenses. La diapositiva que tiene mi hermano Luis, ahí dice, me seréis pues santo, porque yo, el Señor, soy santo.
y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Así dice el Levítico 20:26. Eso se lo dijo al pueblo de Israel. Ustedes me serán santos porque yo soy santo. Yo no quiero que practiquen lo que practica el mundo, que si ellos creen en el aborto y lo legislan, ustedes no, que si ellos creen en que la ley de unión civil y todo esto, y que deben el hombre casarse con el hombre y la mujer con la mujer, ustedes no, yo soy santo y lo que yo exijo de ustedes es que ustedes también sean santos, que no crean, que no se dejen arrastrar por las corrientes de este mundo, que a lo malo le llaman bueno y que a lo bueno le llaman malo. No, ustedes, como yo soy santo, ustedes también deben ser santos, dice el Señor en su palabra. La siguiente diapo, hermano Luis. Es la única manera, hermanos, para estar con Dios. Seguid la paz con todo, dice su palabra. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso dice en Hebreos 12:4. ¿Qué significa esto, hermano? Que debemos permanecer en Cristo. Se me movió aquí. Que debemos permanecer en Cristo. Debemos estar en Él. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, dice el texto, si no permanece en la vid, así nosotros, hermanos, si no permanecemos en Cristo, tampoco podremos dar fruto, ¿ya? Jesús dice, yo soy la vid, y nosotros, tú, hermano Luis, tu hermana Zoraida, tu hermana Claudia, hermano Mauri, hermano Patricia, hermano José, nosotros somos la ramita, hermano Álvaro, todos los que estamos conectados, hermana Minta, hermana Mónica. El que permanece en mí, dice el Señor en su palabra, y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podemos hacer, hermanos. Separados de Dios, nada podemos hacer. Vamos a lograr la santidad si nos aferramos cada vez más a Dios. Vamos a ir dejando lo malo y lo malo ya no nos domina, porque ahora somos hijos de Dios. La siguiente diapositiva, hermano, que ya me avisaste que me quedan 4 minutos. ¿Cómo se logra la santidad? Leyendo su palabra. Tarea para la próxima semana. Usted me lee Juan capítulo 17 completito y me va a subrayar, encerrar o destacar el texto que hable sobre la santidad. ¿Ya? ¿Me escucharon? A leer Juan 17 y a subrayar el texto donde me hable de santidad. Y si no lo podemos aprender, mejor todavía. Leyendo su palabra, porque su palabra es la que nos santifica. Santifícalos en tu verdad, dice Jesús en su oración. Tu palabra es verdad, Señor. Poniendo en práctica su palabra. La siguiente diapo. Sin embargo, no nos engañemos, dice el texto. Este es un mensaje que no solo debemos oír, sino que también debemos ponerlo en práctica. No basta solo con oír la palabra de Dios, hermanos. Si Dios está hablando a tu vida para que dejes de hacer algo malo, obedece. Obedezcamos a la palabra del Señor. Dejemos de hacer lo malo que Él nos dice que dejemos de hacer. El siguiente. Ser santo significa ser apartado. Así como Dios apartó a Israel del resto de los pueblos para hacerlo pueblo suyo, así también nos apartó a nosotros para ser suyo. Nos separa del pecado para vivir según la voluntad de Dios, para que seamos su pueblo. Él nos adopta como sus hijos, hermano. Amén. Y la última, debemos renovar nuestra mente, porque los deseos de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. Amén. En todo lo que es bueno, en todo lo que es santo. Cuando un espacio de nuestro corazón y de nuestra mente se desocupa, hermanos, dejamos de pecar. Debemos llenarnos con las cosas buenas que nos proporciona Dios a través de su palabra. El Pablo recomienda en su carta a los filipenses, en esto piensen, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo puro. Recuerden que de lo que llenamos nuestra mente se llena nuestro corazón, y de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Amén. ¿De qué manera logramos ser santos? Siendo guiados por Dios, con buenas acciones. Le vamos a mandar el PowerPoint para que ustedes lo puedan leer. Y, dice el Señor en su palabra, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios.
Y el que Pedro comenzó, dice, la sí, buena obra, aquí mismo Pablo en también dice, nosotros, sí. la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Amén. como también dijo la hermana Claudia, estamos, la santificación es un proceso. Es Es un un proceso proceso. donde Dios cada día nos va, se podría decir, lavando, limpiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones. Esto no es de un día para otro. Hay cosas que Dios saca de raíz, pero hay otras que son un proceso, cosas Un que proceso. estamos luchando todos los días con esas cosas. Para hacer Amén. Dice, mejor. vosotros sois linaje escogido, hermano, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que nos anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El que dice que está en Jesús debe andar como él anduvo. La última diapositiva, hermano, y terminamos. Que el Señor les bendiga. Ya sabe, la última tarea, leer Juan 17, subrayar el texto donde habla de la santificación. Amén. Así que el que dice que está en Jesús, que está en él, debemos andar como él anduvo. Y mientras él estuvo aquí en la tierra, nunca, nunca pecó, hermano. Y como él lo hizo, él nos ayuda a nosotros para que también lo podamos lograr. Amén. Hermano Luis, te dejo. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Solo recordarles que la clase queda grabada para que la revisen, que pueden seguir haciendo preguntas por el WhatsApp. Y recuerden que hoy día tenemos un evento distinto, una transmisión diferente, especial, para todos aquellos que quieren, que no conocen a Jesús o que quieren saber más de Jesús. Así que hay un link que yo les envié ahí en el grupo. Ustedes pueden compartirlo y a través de Facebook Live a las 11:15 vamos a comenzar a transmitir. Ojalá puedan invitar gente que sepan ustedes que necesita a Jesús, que quiere conocer a Jesús. Así que les dejo invitados. Gracias, Señor, en este día. Gracias por mis hermanos que se han conectado. Ayuda a aquellos que no se han podido conectar. Señor, que todo lo que aprendemos todos los domingos pueda quedar grabado en nuestro corazón. Que sea parte de lo que tú estás haciendo, Señor. Esa obra que tú comenzaste, que la comiences a terminar. En nombre de Jesús. Amén y amén.